Muy buenas noches. Estamos hoy en una noche especial, una noche particular. Vamos a esperar a algunas de las personas que remotamente se van a ir conectando. Es una noche en la cual vamos a dar la segunda clase de capellanía, en este caso de capellanía ordenada. En la materia que llamamos capellanía ordenada estamos desglosando de parte del corazón del Señor lo que sería el carácter que bendice. Para la gente que ya se ha sumado, que lo viene estudiando, podemos ver en el carácter que bendice a personas como David, como Saúl, como Jonás, como Elías, como Moisés. En este caso, venimos en un día totalmente distinto. También podemos ver en ese mover también al rey Joás. Pero en este caso venimos en un día distinto. Este video se va a volver a repetir mañana a las 20 horas, donde es el horario oficial que llevamos capellanía ordenada. Todos los martes, entre las 20 y las 20:30 se está subiendo el video de capellanía ordenada. Y a las 19 horas, a las 7 de la tarde, en Córdoba, Argentina, para todo lo que es Argentina, y para los países limítrofes con 5 horas de diferencia, dependiendo del país, como es España, Estados Unidos, y 2 horas de diferencia con los países como Colombia, Ecuador y Venezuela. Estamos siempre en esos horarios fijos los martes, que son donde se plantean siempre las clases en vivo. Recuerden que ahora tenemos capellanía en los 3 formatos: formato presencial, semipresencial y a distancia. En esos 3 formatos, bueno, por índole de salubridad nacional, en lo que es el país de Argentina, más precisamente en Córdoba, en el centro de Argentina, estamos con una restricción. No se puede hacer culto, no se puede hacer reuniones. Entonces, en las últimas 2 clases le hemos tenido en modo virtual, 100% online. En eso estamos llevando el manual de la primera parte de capellanía, es el manual sobre niñez y adolescencia, y la segunda parte, en el segundo nivel de capellanía ordenada, estamos llevando el carácter que bendice. Recuerden que la materia anterior era heridas ministeriales. Bueno, ya si se está pudiendo juntar, como pueden ver, estamos en otro lugar, un poco más retirado. Estamos en Córdoba, en Carlos Paz. Agradecemos muy fuertemente a la vida del apóstol Nino Galván, un gran amigo que nos ha cedido el lugar para poder estar buscando del Señor, para poder estar buscando cuál es el lineamiento que trae Dios de parte de su corazón. Así que, querido apóstol Nino Galván, le damos las gracias acá desde Carlos Paz. Bueno, sin más, vamos a arrancar. Siempre decimos que dentro de lo que es el examen, que dentro de lo que es el aprendizaje, que dentro de lo que es el alineamiento que Dios trae para capellanía, tenemos el manual, que es un manual totalmente edificado y llevado para las cosas del Señor, pero a su vez también tenemos los extras. Tenemos, por así decirlo, lo extraoficial, lo que cada profesor suma a la clase, lo que cada profesor suma a la materia. Y esto que estamos sumando, esto que estamos llevando, es directamente alineado con lo que el Señor trae. En la clase anterior estuvimos hablando habíamos hablado sobre David, habíamos hablado fuertemente también sobre lo que era la vida de Moisés. La hemos tocado un poquito por encima, pero también habíamos empezado a hablar sobre Jonás, una persona con un carácter fuerte, un profeta, ¿sí? Con un carácter fuerte, con un carácter que por ahí le costaba perdonar, como pudimos ver a la gente de Nínive y todo lo demás. Era un proceso que estaba llevando de parte del Señor, el cual por ahí decíamos bíblicamente, tienen que escuchar otro video, que fue lo que marcó luego el designio divino que Dios tenía para esa persona, saliendo de lo que nosotros creemos que es lo que Dios tenía para ellos. Pero hoy el Señor nos habló muy fuertemente. Vamos a estar en Primera de Reyes, del 13 en adelante. Recuérdense que nosotros usamos mucho lo que es
la Biblia Dios habla hoy es una Biblia que tiene mucho lenguaje actual y que tiene referencias más claras a la hora de llevar el Evangelio y las Sagradas Escrituras a nuestra vida. En Primera de Reyes, no lo vamos a leer todo porque es largo, consta aproximadamente de unos 33 versículos, más puntualmente 34. Pero queremos llegar a la vida, es una historia poco conocida. Suele ser una de esas gemas y esas perlas que por ahí saben estar escondidas, a la cual no podemos perder el gusto de leerla rápidamente, veloz y vorazmente, y dejar que el Espíritu Santo no nos muestre lo que está entreveído, lo que está escondido en todo esto. En 1 Reyes 13 podemos ver a dos profetas, los cuales el Señor en ningún momento en el libro de 1 Reyes los llama por su nombre, sino que se refiere a ellos como el profeta joven y el profeta viejo. En este designio divino del Señor sobre el profeta joven y el profeta viejo, tenemos puntualmente lo que el Señor lleva adelante como un mandato hacia el profeta joven para ir a hablar con un rey que en ese momento era el rey que estaba en turno, por así decirlo, que era Jeroboam, un rey que según el alineamiento de Dios tendría que haberse levantado contra todos los altares de Baal, contra todos los altares que habían levantado en Betel, en contra de lo que era lo que Dios quería para el pueblo hebreo. Él, haciendo todo caso omiso, haciendo lo contrario, este rey Jeroboam había llevado su corazón y el corazón del pueblo a dioses paganos, algo que Dios ya tenía como un problema, podríamos decir ya hasta el hartazgo en Dios, de pelear siempre contra el pueblo hebreo, siempre contra el pueblo judío, en contra de la idolatría y lo pagano. En este caso puntual vemos a un profeta joven que se levanta de Judá, que Dios lo llama y que le da una palabra fuerte para el rey Jeroboam. Esta palabra fuerte es: ve, habla con él, dile que el Señor se ha levantado en contra de él, que ha pesado sus días, que ya no le queda, si no se arrepiente de su camino, ya no le queda tiempo, y que aparte de Dios ya se ha hecho de un nuevo rey. Este nuevo rey, se me está perdiendo el nombre, denme un segundito. Bien, ya se me va a ir. Dios había puesto un nuevo rey que era el que iba a seguir a Jeroboam. Este nuevo rey iba a tirar abajo todos los altares que Jeroboam no había hecho y iba a traer un nuevo tiempo para el pueblo hebreo en la ciudad de Betel. Si dejamos de lado lo que era el rey, que es un caso muy secundario, porque Dios había marcado una sentencia, lo que tenemos en todo esto es la enseñanza del carácter de un profeta, de un ungido, de una persona de Dios, al llevar nuevos tiempos en cosas en Cristo. Vemos a un profeta joven que la Biblia, si lo vemos antes, no nombra ningún otro profeta que arranque antes de Elías como lo nombra él. Obviamente Elías lo nombra por un nombre en primera persona, y este profeta, tanto como el otro profeta, lo llama como profeta viejo y profeta joven. Antes de Elías, si uno se pone a leer un poco la Biblia, este profeta joven tiene todos los condimentos para llegar a ser un profeta de primer linaje, un profeta escogido, un profeta llamado y destinado para marcar un antes y un después dentro del pueblo hebreo. Lo vemos que cuando él se presenta frente al rey Jeroboam, él le dice que una de las señales que va a mostrar el Señor es romper el altar, partir el altar de piedra, y sus cenizas iban a ser esparcidas por todo el lugar. Cuando pasa esto, que estaban levantando fuegos extraños, que estaban haciendo holocaustos a dioses paganos,
estaban levantando altares a dioses paganos, muy parecido a lo que hoy estamos viviendo y estamos llevando adelante y estamos yendo en contra de lo que son los altares paganos. Junto con un grupo de pastores, junto con un grupo de profetas, junto con un grupo de apóstoles, la gente que nos puede seguir por las redes sociales están viendo que venimos con un linaje, con un alineamiento de lo que son los altares encendidos. Justamente nos vimos reflejados en esta palabra, en el hecho de decir, hay altares que desde un principio habían sido designados, asignados y puestos por Dios para levantar y llevar la gloria del Señor. Y son altares que durante va pasando el tiempo, se van levantando fuegos extraños, se van llevando cosas en el cual pesamos más la condición, el querer y el amor del hombre por sobre la rectitud, la excelencia y el alineamiento que tiene el Espíritu Santo para este tiempo, para su pueblo. En estos altares encendidos vemos lo que es un rey como Jeroboam, que empezó a hacer las cosas quizás alineadas a las cosas del Señor, y luego por ser complaciente con el pueblo, por ser proactivo ante las nuevas tendencias, por ser alineado a lo que hoy llama, empezó a vender el altar, empezó a ceder el altar, empezó a cambiar, a profanar lo que un día era santo, lo que un día estaba llevado y alineado por Dios para hacer cosas grandes, hoy simplemente se lleva como una monotonía de fines de semana, como una monotonía de días irregulares semanales, para levantar un altar vacío, algo que Dios había llamado para hacer sobrenatural. En esto vemos la vida del profeta joven que viene de Judá, que levanta sentencias sobre un rey, nada más y nada menos contra el rey de Israel. Y cuando este rey se levanta en contra de él, levanta su mano, dice la Biblia, y quiere extenderla, su mano se seca. Si podemos ir al versículo 4, recuerda que estamos en 1 Reyes 13, el 4 dice, cuando el rey Jeroboam escuchó la sentencia que el profeta había pronunciado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo, aprésenlo. Pero la mano que había extendido para señalarlo se le quedó tiesa y no pudo ya moverla. En aquel momento el altar se hizo pedazos y las cenizas que había sobre él se esparcieron, conforme a la señal que el profeta había dado por orden del Señor. Entonces el rey, dirigiéndose al profeta, dijo, te ruego que ores por mí al Señor tu Dios, para que mi mano se cure. El profeta rogó al Señor y la mano de él quedó sana como antes. Luego dijo el rey al profeta, y aquí está la segunda parte, ven conmigo a mi casa para que comas algo y te haré un regalo. Pero el profeta joven respondió al rey, aunque me des la mitad de tu palacio, no iré contigo, ni comeré pan ni beberé agua en este lugar, porque así me lo ha ordenado el Señor. Él me dijo, no comas pan, ni bebas agua, ni vuelvas por el mismo camino por el que has ido. En esto nos vamos a resumir y vamos a frenar muy poquito porque podemos hablar toda la noche sobre esto. Vemos a un profeta decidido a hacer la palabra de Dios. Vemos a un profeta que lo primero que hace, o su primera exposición pública que tiene de parte del Dios Todopoderoso, tiene una palabra contundente delante del rey, se levanta en contra del rey, se levanta en contra de lo que viene profanando, de lo que viene adulterando, de lo que viene llevando adelante, y en ese alineamiento trae sentencias sobre la obra mala que está haciendo el rey. En ese momento su mano es marchita cuando quiere apresarlo, él vuelve su mano a normalidad y sigue los parámetros divinos por el cual Dios lo llamó. Sigue los parámetros divinos por el cual Dios promulgó a este profeta para ir a levantar sentencias sobre el rey. Le dijo, no comas ni bebas en el lugar. Él no podía recibir ningún tipo de regalo y no le permitían que volviera por el mismo lugar donde fue. ¿Por qué el Señor no le permite que vuelva por el mismo lugar donde fue? En esto podemos ver
que parte de la enseñanza de carácter que bendice es un carácter obediente a las cosas de Dios. En la Biblia y en las cosas podemos ver que siempre los peores enemigos, las personas que sirven de tropiezo, las personas que por ahí llevan tu vida a la banalidad, es la misma gente que por ahí se cubre de bondad, se cubre de buenos tratos, se cubre de alabanzas propias. Lo que Dios estaba queriendo hacer con este profeta, lo que el profeta había entendido es, si vos entraste por un camino, te avisaste como profeta, ibas a ver al rey, llevabas una palabra de parte del rey, porque no cualquiera iba a hablar por el rey. Cuando ibas llegando tenés que hacerte anunciar y decir por qué ibas. Cuando te vieran salir después de haber hecho las proezas grandes que habías hecho, iba a haber alabanza sobre tu vida, iba a haber palabras de loas para tu vida. Y Dios es un Dios celoso. En parte el carácter que vamos buscando, en parte el carácter que nos vamos alineando en Cristo Jesús para poder llevar adelante el plan divino que Él tiene sobre nuestra vida, no tenemos que olvidarnos nunca que siempre el enemigo va a buscar de quitarle la honra a Dios para darnos a nosotros. Recuerden que el diablo empezó sus pasos como caído, como errante, para dejar de ser Luzbel y empezar a ser Lucifer. En el momento mismo en que el diablo dejó de adorar a Dios para adorarse a sí mismo. Persona que se acerca a ti, persona que te adula, persona que te dice, qué bueno lo que llevas adelante, qué bueno el ministerio que tienes, qué bueno la honra que damos, y no mezclemos honra con lo que es adulación y alabanza. Honra se le da al ungido del Señor, pero porque se honra al Dios de la palabra y se le honra a la persona que trae la palabra de Dios. Pero nunca nos olvidemos en el proceso, seamos cautos, tengamos un carácter enseñable de saber que si bien la honra es para el ungido, la gloria, la soberanía, el poder, la magnificencia es siempre para el Creador. Con esto el Señor estaba cuidando desde pequeño, desde sus primeros pasos al profeta, de decir, no te mezcles con la vanagloria, no te mezcles con lo que no es divino, no te mezcles con lo que me concierne a mí, que es la gloria eterna, solamente ve y haz tu papel y tu trabajo de emisario. Muchas veces en el ministerio empezamos a equivocarnos, empezamos a tropezar. Muchas veces en los altares se empieza a adulterar el vino sagrado, el aceite santo, cuando empezamos a permitir que las adulaciones lleguen a nuestro oído. Porque cada vez que escuchamos una adulación de más, creemos que es el Señor reforzando, aclarando y sosteniendo lo que Él tiene para nosotros. Pero no nos damos cuenta que mientras más eso se anide en nuestra vida, mientras más eso se haga carne en nosotros, mientras más eso se haga necesario para saber que estamos por buen camino, más estaremos alejados de la gloria y de la gracia del Señor. Y mucho más estaremos alejados del propósito de ser usados por Dios. Es por eso cuando va pasando el tiempo y muchas veces vemos que se adultera lo que es santo delante del Señor, lo que Dios llama como corrección y como alineamiento. Empiezan los hombres a adornar la palabra que un día fue como espada de dos filos que cortaba la entrada y a salir, como una palabra de juicio y sentencia para volver el cuerpo de Cristo y el corazón de los hombres, el corazón de Dios, empieza a ser una palabra adulterada. Porque muchas veces cuando Dios nos da una palabra fuerte, no es una palabra que lleve aplausos, que lleve muchos amén, y hay muchas palabras que muchas veces traen controversia ante otras personas. Y muchas veces el siervo de Dios, el ungido del Señor, el usado por el Señor, al no tener el resultado de la palmada en el hombro,
de esas palabras de aliento, de qué bueno, me gustó lo que hiciste, me sentí entusiasmado, hoy me fui con más vigor, todos nos olvidamos de que Dios es un Dios que direcciona, Dios es un Dios que acciona, Dios es un Dios que cuando entra en tu vida la transforma, la modifica y te hace un hombre nuevo. Y para eso necesitamos una transformación, y para llevar una transformación necesitamos que la gracia de Dios, que lo sobrenatural del Espíritu Santo redarguya todo lo que está dentro nuestro que nos sirve. En este camino el Señor quería cuidar al profeta joven, como lo llama la Biblia, para que no empiece desde el comienzo de su ministerio a cruzarse con todo esto. Vemos más adelante que el profeta joven dice, y el profeta se fue por otro camino, estamos en el versículo 10, distinto, para no volver por el mismo camino, por el que había ido a Betel. En esta parte vemos cómo el diablo muy fuertemente se encarnece en la vida de un ungido. Y cuando no puede hacerte caer, socavando lo que el Señor ha puesto en tu vida, porque hay rectitud en ella, porque hay un alineamiento claro de parte del Señor, porque hay un oído sensible a la palabra y a la voz del Creador, trae en el camino trampas, palabras, voces y pensamientos que parecen del Señor, pero no lo son. Y por sobre todo trae engaño dentro del pueblo de Cristo. Esto fue lo que más me tocó de todo esto. Esto fue lo que más me llevó a pensar cómo en ese carácter hay que ser tan celosos de las cosas de Dios para no perder la unción y el propósito de lo que trae. Acá viene el engaño. Si me pueden acompañar el verso 11 y escuchen esta parte. En aquel tiempo vivía, estoy en el verso 11, 1 Reyes 13, versículo 11. Vivía en Betel un profeta anciano, cuyos hijos fueron y le contaron todo lo que el profeta de Judá había hecho aquel día en Betel. Y también le contaron a su padre lo que había dicho el rey, y sus padres le preguntó por qué camino se fue. Acá vemos a dos hijos del profeta que poco tenían que ver con profeta, que ya seguramente habían pedido el alineamiento de todo lo que había de parte de Dios, y que solamente quedaba el título de hijo de profeta. Vemos un profeta, seguramente la Biblia no lo dice, pero desalineado en la presencia, con un oído por ahí quizás opacado, oxidado a lo que era la voz de Dios, o quizás con una vida ya fuera de lugar, descontrolada, desalineada a lo que el Padre quería. Un profeta que, como dice la Biblia, un profeta viejo. Mi pregunta es, ¿por qué si hay un profeta viejo en Betel? ¿Por qué si hay un profeta que Dios había levantado de hace mucho tiempo en Betel? No fue ese profeta al que Dios utilizó para ir a hablar con el rey Jeroboam. Esto nos muestra un poder de apatía con las cosas de Dios. Cuando lo que ya está establecido por el Señor deja de perder el peso, deja de perder la potencia, deja de perder la pureza, pierde la transparencia y pierde el ungimiento de tener palabras frescas de parte del Señor, porque simplemente se ha acostumbrado a estar en el lugar. Acá vemos a un profeta viejo que, si no fue usado por Dios, y Dios tuvo que traer a otro profeta joven, obviamente sin experiencia, sin tantas cosas vividas, sin tantas palabras de renombre, sin un camino transcurrido en los caminos del Señor, en el Evangelio, que todavía no existían, sino en el camino que Dios estaba adornando para sus profetas, para sus reyes. Vemos que trae desde Judá, desde lejos, a otro rey, a otro profeta, perdón, a un profeta joven.
Eso es lo que pasa con los ministerios cuando muchas veces pasa el tiempo y el ministerio solamente se sostiene por sostenerse. Y el ministerio solamente se lleva por llevarse. Cuando hablamos de esto, por favor, no estamos hablando de nadie en particular, nunca hablamos de ningún ministerio en particular. Amamos, queremos y honramos a los ministerios. Tenemos muchos grandes amigos pastores que llevan la diligencia, el altar y que llevan el celo y la presencia de Dios a sus altares cada semana. Pero no podemos negar que en la enseñanza que Dios nos da nos está mostrando una parte del pueblo, una parte de esa esencia, una parte de ese alineamiento, que son los profetas viejos, los profetas que se acostumbraron a ser profetas, que hace rato nos llevan una palabra fresca de parte del Señor al gobernante, que hace rato que se han hecho una alianza, que han tejido alianza con el gobierno, que han tejido alianza con altares con los que no han tenido que hacerlo, que han tejido alianza con cosas que el Señor había dicho que eran impuras. Y hoy simplemente lo dejamos que sea. ¿Qué hacía este profeta viejo cuando Jeroboam estaba levantando altares a dioses paganos? La Biblia no lo dice, pero creo que tendría que haber nombrado si el profeta viejo hubiera ido a hablar con Jeroboam 1, 2, 3, 10, 15, 20 veces, o se hubiera levantado como se levantó Elías a reventar altares que no eran del Señor, sino que eran altares paganos, o como se levanta luego el rey Josías, que es el que viene después de él, y derriba todos los altares. Tenemos una transición, tenemos un rey que le ha pesado más lo del mundo y ha prostituido lo que era de Dios, y tenemos un profeta que ha sabido hacer la vista gorda, que ha sabido querer mantenerse en el poder, que ha sabido querer crecer en las cosas terrenales, pero que se ha olvidado por sobre todo de las cosas espirituales. En esto vemos que cualquier similitud con el día de hoy es lo que el Señor quiere remover. Querido pastor, querido pastora, querido amigo, querido profeta, querido padres espirituales, padres de la fe. Vuelvo a repetir que esto no es en contra de nadie, pero si el Señor una vez más está permitiendo escuchar esto, es porque quiere un odre nuevo, quiere un aceite nuevo. Hay un nuevo tiempo, un nuevo avivamiento, hay un nuevo alineamiento que se tiene que levantar en Dios para este tiempo. Y es donde tenemos que ser celosos de parte del Señor para poder llevarlo adelante. Voy a seguir adelantando rápidamente porque se nos pasa la hora. Acá vemos que aparece el profeta, el cual en ningún momento estuvo en el reino, en ningún momento estaba llevando palabra de Dios para ese rey Jeroboam, que era un rey totalmente promiscuo y alejado de las cosas de Dios. Y vemos a un profeta viejo que solamente acelera sus pasos, pide que se descille su asno para llevar adelante un cometido que poco tiene que ver con las cosas de Dios. Si me acompañan al capítulo 14, dice: salió tras el profeta de Judá, estamos hablando del profeta viejo, lo encontró sentado debajo de una encina y le preguntó: ¿eres tú el profeta que ha venido a Judá? Y él le contestó: yo soy. En el 15, ven a mi casa a comer pan conmigo, dijo el profeta anciano. Pero el profeta de Judá le contestó: no puedo acompañarte, ni entrar en tu casa, ni comer pan, ni beber agua contigo en este lugar. 17, porque el Señor me ha ordenado claramente, tengo una directiva clara, el Señor me dice claramente: no comas pan, ni bebas agua aquí, ni regreses por el mismo camino por el que fuiste. Mas el profeta anciano insiste. Nuevamente, mas el profeta anciano insiste. Yo también soy profeta. Notemos acá que no dice si es ungido, si viene de parte del Señor. Yo también soy profeta, yo también saco mis chapas. Yo también un día fui usado por Dios.
Yo también un día fui llevado por Dios a profetizarle al pueblo. Mas hoy está todo el gobierno, el pueblo, en total desastre. Y este profeta, de parte de Dios, tiene su boca cerrada. Le dice, yo también soy profeta, lo mismo que tú. Y un ángel de parte del Señor me ha ordenado que te lleve a mi casa y te dé de comer y de beber. Llegando al 19 dice, y aunque el anciano le mentía, el profeta de Judá se fue con él y comió y bebió en su casa. Leo un poquito más porque si no se hace largo. Y estando ellos sentados en la mesa, el Señor le habló al profeta anciano que había hecho volver al profeta de Judá. Y en voz alta dijo el anciano este, el Señor ha dicho que por haber tú desobedecido las órdenes que te dio, pues tú volviste para comer y beber donde el Señor te ordenó que no lo hicieras, no reposará tu cuerpo en un sepulcro de tus antepasados. Cortamos ahí, seguimos con otra parte. En esto podemos ver gente encaminada en el carácter de parte de Dios hacia nosotros. Como hasta en el carácter de alinearnos, y no en esto estoy hablando de, por favor, entiéndase, llaneros solitarios. Los llaneros solitarios no existen. No podemos no estar bajo sujeción en nadie en la tierra y decir que estamos sujetos ante un Dios que no conocemos. Dios nos lleva a estar bajo sujeción. Pero en esa sujeción nosotros tenemos que medir, pesar y llevar adelante los corazones de las personas que nos aconsejan. Acá tenemos a un profeta que altamente vio vulnerabilizado su papel, su lugar y su motus de profeta. Era un profeta viejo, un profeta que Dios no hablaba, un profeta que Dios no servía, un profeta que llevaba solamente un alineamiento chato al pueblo. Un profeta que había descuidado al pueblo y al gobierno por sobre todas las cosas. Un profeta que ya no cumplía la función de profeta, pero sí tenía el título de profeta. Un profeta que, como podemos ver, llevaba una vida en desarreglo, una vida sin estar en la conformidad de Dios. Un profeta que podía, como lo vemos después más adelante, ser usado por Dios, pero no ser aprobado por Dios. Porque sus frutos daban que no estaba siendo aprobado por el Señor. Porque Dios tiene que levantar a otro profeta. Dios tiene que traer un profeta joven de Judá, de otro lado, para traer palabra fresca, palabra viva. Porque seguramente sabía que si esa misma palabra se la daba al profeta viejo, la iba a diluir, la iba a prostituir, la iba a cambiar. Por eso el rey estaba acostumbrado a que cuando venía una directiva y una palabra por parte de Dios, que tenía como consecuencia, venía a mi casa, hagamos festín, hagamos banquete, que te quiero dar regalos. Ustedes ven en todo momento que Jeroboam jamás se arrepiente de lo que está haciendo. Si te están diciendo, vengo a tu casa, vengo a traerte una palabra de sentencia, vengo a decirte que hiciste mal las cosas delante del Señor, que no has levantado altar, que por eso va a romper bien la justicia de Dios sobre tu vida, que esto que lo otro. Ya me he hecho de otro rey, Josías, que iba a levantar después de ti y que sí iba a llevar mi palabra. Porque ante una palabra de juicio, ante una decisión del rey de aprésenlo, cuando se le seca la mano, luego el profeta la sana, y el Señor y el rey que dice, bueno, ahora ven a mi casa, que te voy a dar de comer, de beber y te voy a dar regalo. ¿Cuántas veces habrá ido el profeta viejo a llevar palabra que era de Dios? Esto no dice la Biblia. Esto es profundidad de entendimiento. Si el rey estaba acostumbrado a que cuando venía la palabra de castigo, ofrecía regalos, ofrecía banquetes,
era porque esa palabra después era diluida. Cualquier persona recibe una palabra así, lo primero que hace es volverse en sí, postrarse ante los pies del profeta, clamar por perdón, buscar que el Señor se redarguya y que reconstruya y tenga misericordia. Ningún rey lleva a hacer banquete y a llevar regalo a una persona que lleva sentencia sobre su vida. Acá deja entrever en la Biblia el Señor que el profeta viejo de esa forma era el que se manejaba. Por eso él quiere imitar en el nuevo profeta, ve lo que una vez vio en el profeta viejo, que era palabra de parte del Señor. Porque hasta que él no hizo que su mano volviera a tomar vida, no lo tomó como un profeta de Dios. Cuando su mano vuelve a tomar vida, el rey dice, che, pucha, este es un profeta verdadero. Entonces voy a hacer lo mismo que hacía con el profeta viejo. Lo voy a llenar de halagos, de regalos, de banquete, y voy a cambiar en él el corazón, la modalidad de lo que Dios puso. Voy a cambiar lo eterno por lo banal de esta tierra. Voy a prostituir lo que es santo por lo oprobio y lo que me da en el momento de la satisfacción. Cuando vemos esto, el Señor nos trae la revelación de por qué ya no usaba al profeta viejo. ¿Qué palabra podía dar el profeta viejo a un rey que ya lo conocía? A un rey que ya lo había visto aflojar, desbordar, flexionar a más no poder el camino santo del Señor para encajar el camino profano del rey, de levantar todos los altares que había sobre el Señor y llevarlos a Baal. ¿Quién se piensa que levantaba sacrificio en esos altares? ¿Solamente el rey? En toda Betel el único que levantaba altares era el rey. ¿Qué hace el profeta de Jehová en todo eso? Y entiéndase que todavía era y siguió siendo el rey, el profeta de Jehová. Porque cuando Dios da una palabra, cuando Dios da una directiva, cuando Dios promete, Dios cumple. Y seguramente que se prometió ese profeta que iba a estar, su linaje seguía. Por eso Dios tiene que hacerse un nuevo profeta joven. Pero ahora vemos el profeta viejo, viendo que su trono, viendo que su nombre es pisoteado, es llevado por poco, y no tiene mejor idea que ir a mentirle al profeta nuevo. Queridos amigos, en este alineamiento, en este encaminamiento de buscar en el Señor, el generar carácter, vas a tener que hincar rodillas, vas a tener que buscar de Dios, vas a tener que humillarte y tener una relación con Él y dejar de esperar que venga el maná de arriba, que venga el maná de profetas, que venga el maná de ungidos a decirte lo que Dios quiere hacer con tu vida. El profeta joven vino totalmente alineado hasta que escuchó la voz del profeta que no tenía que escuchar. Con esto le estamos saliendo a decir que los profetas son malos, por favor. Tengo amigos, hermanos de la vida, profetas, los que me conocen saben que los amo, que los honro y que son parte de todo este ayudamiento que Dios trae. Profetas ungidos, profetas sin celo, sin contienda, que no hablen lo que habla su corazón, sino que dice lo que el corazón de Dios Padre quiere hablar. Pero en este tiempo de ayudamiento, en este tiempo nuevo, en este tiempo de alineamiento del Señor, en este tiempo de nuevos comienzos, van a haber profetas que se van a querer levantar, profetas cristianos, profetas que tienen el título, pero que hace rato no tienen el ser usado por el Señor. Hace rato vendieron la primogenitura por un plato de lentejas. Y en eso vas a tener que cuidarte, porque hay palabras que vienen de parte del Señor al profeta y hay palabras que vienen de parte de hombre. Como podemos ver más adelante, se me está yendo el tiempo para poder entender. Cuando el profeta, acá tenemos otra enseñanza más, no me quiero pasar de esto sin enseñar.
Acá tenemos un profeta que miente, un profeta que sabe. ¿Alguna vez ha oído la voz de Dios? ¿Alguna vez ha tenido reflexión de parte del Señor? ¿Alguna vez en un momento su corazón ardió fuertemente por la pasión, el amor, las ganas y el deseo de Cristo? Él sabe cuál es la presencia, Él sabe cuál es el alineamiento, Él sabe y huele el olor fragante de un altar que está encendido para Dios. Él lo va a apreciar verdaderamente porque Él sabe, porque Él lo ha tenido. Y eso es lo que puede sentir en el profeta joven. Pero en eso entra el celo. Y en el celo, queridos amigos, entra más que todo cuando te dicen yo conozco más por zorro que por bueno. Entra la parte del conocimiento almático y humano. No lo dice la Biblia, pero seguramente el profeta viejo sabía lo que era fallarle a Dios cuando Dios da directivas claras. Seguramente el profeta viejo ya le había fallado a Dios en una directiva clara. Quizás por empatía, quizás por poder, quizás por codearse con los grandes, quizás por estar bien con el rey, quizás por tener estatus, quizás por unos cuantos billetes más en la chequera o en el banco. Quizás por perder el valor de ser desechado y ser dado por poco, por lo que Dios le había dicho que dijera. Tenemos a un profeta que sabe cuál es la rendición, el tropiezo y la caída más grande que puede tener un profeta, que es desobedecer la palabra y la orden directa de parte de Dios. Esto no es nuevo. Esto le pasó a Saúl. Desde el momento que él desobedeció y el Señor lo desechó, esto le pasó a Adán. Esto ya pasó antes. Esto ya pasó antes. Y el profeta sabe que la única forma de que Dios te quite, de que Dios te borre, es desobedeciendo una palabra y una orden directa de parte del Señor. Porque en la desobediencia no está la misma falta que en el pecado. Cuando vamos escudriñando puertas adentro, cuando vamos conociendo el corazón de Dios, cuando nos vamos acercando cada vez más a intentar percibir lo que los latidos del Señor quiere decir, nos damos cuenta que ante el pecado, ante el insulto, ante el robo, ante la promiscuidad, ante cualquier otro pecado, hay un precio a pagar, hay un arrepentimiento a llevar, pero ante una desobediencia directa de parte del Señor, Dios lo toma como rebeldía, no lo toma como una falla humana, como una falla de este cuerpo carnal que tenemos, como decía Pablo, que ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Que aun queriendo hacer lo bueno no lo hago, más lo que no quiero hacer, más lo que me es de pecado, eso sí hago. El Señor ya sabe eso. El Señor ya te ha perdonado 70 veces 7 y por eso renueva su misericordia todos los días de tu vida. Sabe que vas a pecar hoy, sabe que vas a pecar mañana y por las dudas renovó la misericordia para pasado mañana porque sabe que te vas a equivocar. No con esto estoy haciendo un liberalismo en lo que es el pecado e invitando a pecar. Estoy diciendo que Dios sabe que somos imperfectos, pero cuando Dios da una orden, cuando llevas un alineamiento de parte del Señor, cuando llevas un mandato de parte del Padre, necesitas carácter para poder llevar ese alineamiento, ese pacto y ese mandato al lugar donde Dios te mandó, porque es a vos a quien Dios le puso ese alineamiento. No es a Pepe, no es a Juan, no es a Manolo, es a vos quien puso ese alineamiento. Y la desobediencia cae directamente sobre tu vida. Y el enojo, la ira, la rabia del Señor cae sobre tu vida en ese punto. La Biblia no lo dice, pero este profeta lo sabía, porque seguramente ya había caído sobre él.
Por eso seguramente la Biblia no dice, pero ya era un profeta que estaba desechado por el Señor. Porque el Señor se tiene que hacer de un David. ¿Por qué Dios se tiene que hacer de un David? Cuando estuvimos hablando del carácter de él. Si había un rey sobre el trono que se llamaba Saúl. No importa. Hay mucha gente que hoy está en el trono que ha sido ya desechada por el Señor. Por favor, no estoy tirando juicio. No hay juicio sobre nadie. Después me escriben por las redes y me dicen, esto no dice capellanía, esto digo yo, no hay juicio sobre nadie. Si hoy todavía estás acá, si tienes tus pies sobre esta tierra, si el Señor te está hablando es porque quiere un nuevo comienzo sobre vos, es porque no estás desechado. Lo que pasa es que perseguimos y perseveramos en lo mismo. Pero vemos a un Saúl reinando y vemos a un Dios que ya lo ha desechado, el cual le permite dar tiempo de reinado todavía, pero el tiempo de reinado que le da es el que necesita David para ponerse en el reino. Solamente eso. El tiempo de reinado para mí que le da Saúl es la misericordia que tiene con David para que David se termine de formar. El tiempo que Dios estaba dando al profeta viejo es lo que el profeta nuevo necesitaba para seguir comiendo el Señor, para seguir creciendo y para seguir alineándose. Pero en esto entra la parte del embaucarlo como no entró en David. Cuando David va a la guerra y pelea contra Goliat, tenemos el formato de lo que te queda de una persona que ha sido desechada por Dios. Esta es mi forma de hacerlo. Ponete mi ropa, ponete mi cobertura, ponete mi formato, pelea de esta forma. David, aún siendo un adolescente, puede ver eso a la distancia y dice, esto no me sirve, esto conmigo no anda. Dios quiere algo nuevo, Dios quiere algo distinto. Y sale a la batalla con unas piedras y una onda. En cambio, el profeta nuevo se deja deslumbrar por lo que un día fue. En cambio, el profeta nuevo se deja envanecer por lo que un día fue. Y ya no es, pero quedan vestigios. Por aquellas grandes glorias que hubo un día, y hoy solamente quedan los títulos. Ya no queda más presencia. Pero vemos a un profeta joven, alineado, metido y totalmente empapado del amor y de la presencia de Dios, que quiere hacer lo bueno. Por eso el carácter sirve y te tiene que socavar la enseñanza de lo que es la palabra de Dios. Porque este profeta quiere hacer lo bueno. Este profeta no quiere venderse, no quiere prostituirse, no quiere entregarse, está haciendo las cosas bien, entra por el camino que el Padre le dijo, da la palabra que el Padre le dijo, declara sentencia como el Padre le dijo, hace el milagro como el Padre le dijo, se niega a comer, a beber y a recibir regalos como el Padre le dijo, y estaba volviendo a su tierra como el Padre le dijo, por el camino contrario. Me puedes decir, Fernando, ¿dónde estuvo el problema? El problema estuvo que en medio de una pelea tuvo un tiempo de descanso. Fernando, bueno, ¿estarías cansado? No hables que andaba en un burro. Caminaba. No había tomado agua, no había dormido, no había comido. Estaba cansado, tenía que volver. Pero él tenía que volver, no tenía que detenerse. En ese detenerse, en ese descansar en el propósito que Dios pone en tu vida, tenés que tener mucho cuidado de no encontrarte con esto. Es el mismo descanso donde está Eva, el mismo descanso que tiene Adán, donde es encontrado por el enemigo. Es el mismo descanso que está teniendo David en la época que los reyes salen a la guerra, cuando ve a Betsabé.
Es el mismo descanso que estaba teniendo Sansón entre los brazos de Dalila cuando muestra y revela sus secretos más profundos. Es el mismo descanso que está teniendo Elías después de matar a 400 sacerdotes de Baal cuando se quiere tirar a morir. Es el descanso que está teniendo Jonás después de llevar todo Nínive a los pies de Cristo, el cual se queda debajo de una planta, de una calabacera y se quiere morir. Cuando estás en tiempo de batalla, cuando estás en tiempo de guerra, no se descansa, porque son en esos momentos de descanso donde el enemigo ataca y donde más vulnerables somos. En ese tiempo de descanso, cuando terminaste el gran congreso, cuando diste la mejor prédica, cuando llevaste la presencia de Dios, cuando Dios te usó para prodigios y milagros, cuando liberaste a los endemoniados como si fueran mantequilla, fuiste en contra de todos ellos. Cuando termina eso, el momento de descanso que no puedes tener. Porque nos muestra la Biblia una vez tras otra que ese momento de descanso es el ataque del enemigo. Vemos, se me está yendo la hora, vemos rápidamente cómo el profeta joven, un profeta deseoso de Dios, un profeta temeroso de Dios, un profeta que va a buscar del Señor y que está haciendo todo el 100%. Le faltaba solamente volver a su tierra. Es como que estaba el 90% hecho. Es como que la victoria ya estaba casi alcanzada. Es como que me faltaba solamente poner el moñito. Y para mí, poner el moño al futuro profeta que más adelante hubiese salido con nombre, antes que Elías. Vemos que ahí el diablo se mete a través de un profeta, de un viejo profeta. Fernando, ¿por qué el diablo, si es una persona ungida, si es una persona de Dios? ¿Por qué me decís que es el diablo que se mete? Porque la Biblia claramente que dice, y mintiendo el profeta dijo, un ángel me dijo que vinieras, coma y bebas. Yo no sé qué se le cruzó a este profeta por adelante. ¿Querés saber más? Capítulo 23, el profeta... 1 Reyes 13, capítulo 23. Cuando el profeta de Judá acabó de comer y beber, el profeta anciano le aparejó el asno. Y el profeta de Judá se fue. Pero en el camino le salió al encuentro un león y lo mató. Y su cuerpo quedó tirado en el camino. El asno y el león, sin embargo, se quedaron junto al cadáver. El asno nunca corrió. El león nunca se lo comió. El león jamás se comió el asno. Solamente fue una herramienta usada por Dios con testigos visuales de que salió, lo mató y los dos se quedaron al lado del cuerpo a la espera. Se quedaron al lado de él para mostrarle al mundo y a la gente que ese era el profeta que Dios había mandado. Y que ese es el profeta que Dios había establecido con una palabra de fe, al mismo profeta que dio una palabra de castigo y sentencia. Se quedaron junto al cadáver. 25. En eso pasaron los hombres y vieron el cadáver, vamos al 26. Al saber el profeta anciano que había hecho volver al otro, exclamó: ese es el profeta que desobedeció la orden del Señor. Por eso el Señor lo ha entregado a un león, que lo ha despedazado y matado, conforme a lo que el Señor le dijo. Capítulo 26. Al saberlo el profeta anciano que había hecho volver al otro profeta, exclamó. Exclamar es decir a viva voz. Exclamar es levantar la voz. Exclamar es decir fuerte. Ese es el profeta que desobedeció la orden del Señor. Por eso el Señor lo ha entregado a un león.
que lo ha despedazado y matado conforme a lo que el Señor le dijo. En esta noche, en esta parte de carácter, tenemos que aprender a revelar las maquinaciones que el diablo tiene a través de las personas que un día son, fueron, serán o tal vez son ungidos. Porque vemos a un profeta viejo maquinando todo esto. Va y lo busca. Él sabe que si hace caer el profeta joven, que sí estaba alineado con Dios, Dios iba a traer reprimenda. Él lo sabe porque con la vida del profeta viejo, del profeta anciano, ya había pasado eso. Él ya lo sabía, por eso Dios no le estaba usando. Y vemos a un profeta que miente, que maquina, que maquiavélicamente lleva todo un plan adelante para decir, ven a comer, ven a beber a mi casa. Y cuando el profeta joven le dice, no puedo, porque Dios me lo permitió, dice, a mí un ángel me habló y me dijo que vengas. Levantan muros de contienda, levantan muros de mentira. Son esas personas que hacen foso para que caigas y se revisten del manto de bendición de parte del Señor. Cuando pasa esto con el profeta, vuelve. Es el mismo profeta el que le dice que lo va a atacar un león. Es el mismo profeta que dice, tú has desobedecido. Tú te equivocaste. No tenías que venir a comer. Ahora el Señor tiene una sentencia. La palabra profética de Él, que sí vino de parte del Señor, esa palabra, sobre un corazón que miente, que engaña, que un corazón que está prostituido hace tiempo, un corazón que está desalineado de la cosa de Dios, un corazón que ya no tiene nada de parte del Señor, un corazón que no tiene dones, que no tiene llevado adelante, un corazón que antes echaba fuera demonios, traía nuevo avivamiento, ardía en el fuego de Cristo, su palabra profética real verá y se cumplía, y hoy solamente vive de la imagen de lo que un día dijo Dios que iba a hacer con él. Solamente es el despojo de lo que un día Dios dijo que iba a hacer con él. No basta con su caída, no basta con su mediocridad, sino que en su corazón sigue estando la maldad de querer destruir a los hombres que se levantan de parte de Dios. Que Dios capellán abra los ojos a todo esto, porque es la misma persona que cuando cae el profeta joven, es el que a viva voz exclama, ¿no es este el que le falló el Señor? ¿No es este el que había profetizado Dios que lo iba a devorar un león? Ahora sí, de golpe el profeta que tenía más telas de arañas que sepulcro blanqueado, de golpe tiene palabra profética de vuelta. De vuelta vuelve a llevar la manipulación al pueblo. De vuelta vuelve a llevar la manipulación al reino, a decir, yo les dije, este profeta era un profeta equivocado, porque el Señor declaró sentencia sobre la vida de él y se cumplió, y eran mentiras del diablo. Él era el que había maquinado toda esa sentencia en contra de él, porque aunque era viejo y no era ya usado por Dios, sabía cómo se movía Dios. Esto quedó como un estandarte viviente, plasmado en 1 Reyes 13, para que vos puedas darte cuenta de que cuando Dios te da un alineamiento, si no es el mismo Dios que te llama y te habla, no te muevas por voz de otra. Hoy está totalmente adulterada la palabra profética, no de todos, sino que antes se llamaba una palabra profética, y si la palabra profética no se cumplía, te degollaban, te mataban, te apedreaban. Hoy cualquiera se sube a cualquier lugar, cualquiera se hace llamar profeta, cualquiera agarra y promulga 2, 3, 4 palabras al cielo y dice así, dice Jehová, y ni siquiera tiene comunión ni sabe cómo se siente la voz de Dios. Y por ahí tienen algunos cristianos la desgracia de cruzárselos y escuchar palabras de los que no son. Palabras que si no te frenan el propósito, te aceleran.
Y si te aceleran, producen el mismo caos que si te frenan. Porque acelerar los procesos en Dios es traer dificultades, contiendas, equivocaciones. Él podía comer y beber, pero no en Betel. Él tenía que volver a Judá para comer y beber. Al final del capítulo, si ustedes siguen, Jeroboam termina como dice la palabra del Señor. Josías aparece como nuevo rey. Su nombre es Josías. Es llevado adelante en bendición de parte del Señor. Y él acaba con altares y todo lo demás. Es decir, Dios se termina saliendo con la suya. Dios es un Dios justo y se termina saliendo con la suya. Dios nunca pierde. Pero qué distinto hubiera sido la vida del profeta joven si hubiera sabido saberse alinear en las cosas de Dios y si hubiese sabido que dentro del mismo lugar donde sí se ver hermanos, padres, profetas, apóstoles, misioneros, todo lo demás, está el mismo enemigo. Fernando, qué difícil me estás haciendo. Fernando, qué complicado me estás haciendo. Fernando, quiere decir que no puedo confiar en nadie. Entonces mañana voy a mi cobertura y le doy una patada. Entonces mañana voy al profeta que me da una palabra y lo maldigo y lo desecho y le digo que se vaya al fondo del averno porque no es de Dios. No. Te estoy diciendo que si querés transitar alto en las cosas del Señor, ya no basta, ya no sirve con que estés esperando el culto donde va un profeta para que hable tu vida. Ya no sirve esperar el domingo a que el ungido que lleva la adoración de parte del Señor haga que el Espíritu Santo descienda y solamente tengas una bocanada de lo que es el Espíritu Santo. Solamente tengas, el domingo el Espíritu Santo me llenó. No, no te llenó. Estuviste en el mar, estuviste en el río, pero hubo otro que está en el altar que está pagando el precio que vos tenés que pagar por tu altar. Entonces en ese camino, ¿qué hacemos? Entonces en ese camino, ¿a dónde vamos? Vivo de glorias prestadas. Entonces cuando no hay intimidad con Dios y hay glorias prestadas, cualquiera que se pase en ese altar es palabra de Dios para tu vida. Y estás cometiendo un grave problema de no saber si esa leche santa está adulterada o no. Si ese vino viene de un odre viejo o de un odre nuevo. ¿No querés caer en los profetas? A los apóstoles, le digo, a los capellanes, a los pastores, busca tu altar, busca presencia. El mismo que le habla a Dante Gebel, a Jimmy Swaggart, a Danilo Montero, a Marcos Witt y a tantos grosos de parte del Señor. Es el mismo que te habla a vos. El mismo que le habla a Harrigan es el mismo que te habla a vos. Claro, Harrigan pasa cuántas horas por día. Y a vos te cuesta los 5 minutos que le das al Señor de oración. Pero después querés tener palabra profética y querés llegar lejos. Y que Dios encamine tu andar. Si vivís de glorias prestadas, si vivís de unciones prestadas, si vivís de la unción del domingo que baja Pepe a través de la alabanza, y vivís de la palabra que te da Juancito a través de la prédica, y pensás que eso te aguanta para toda la semana, sos el vivo simio gitano, el cristiano, que solamente vive de tropiezo en tropiezo. El domingo me voy encendido, el lunes empiezo a perder la fuerza, el martes no sé qué me pasa, el miércoles estoy de vuelta y el miércoles sigo en derrota. Y lo único que anhelo es un domingo vuelta. Por eso un domingo cuando te cierran las iglesias porque estamos en pandemia, se te acaba la unción, necesitas que el pastor te ore, te mande una palabra, necesitas ver un video de YouTube, tocar la mano, y no estoy en contra de eso, justamente lo que estamos haciendo es un vivo. Estoy diciéndote que si estás esperando la palabra profética de parte de Dios sobre tu vida y esperas que te la dé un profeta, estás perdido, te han enseñado mal, no es el camino. El profeta solamente te va a venir a aclarar, a asentar lo que Dios ya te ha dicho. Cuando vos sabes el principio, no puede venir un falso profeta a decirte vení, come y bebe.
Porque vos sabes que Dios no te lo dijo primero a vos. Y si Dios no te lo dijo primero a vos, entonces esto no viene de parte de Dios, por más que venga de un profeta. Si tengo intimidad con Dios y Dios me dijo no comas ni bebas, y viene el mejor profeta y me dice come y bebe, por más que sea un profeta, esto no es de Dios. Alguien te tiene que decir. El tema es que cuando vos no tenés intimidad con Dios, porque te gusta jugar a ser cristiano y no buscas presencia del Señor y simplemente te llevas por los dones, por lo bueno, por las músicas y solamente te llevas y crees que Dios es lo que pasa un domingo en un culto donde sentís un hormigueo y una paz interior y me caigo, eso no es Dios, eso es la visita de Dios. Vivir en la presencia de Dios, vivir en lo que Dios quiere para tu vida, escuchar lo que Dios quiere, lleva intimidad, lleva sacrificio, lleva por sobre todas las cosas carácter. Carácter. Me desvié de lo que era carácter, me tengo que estar yendo, pero carácter es lo que te alinea las cosas de Dios. Carácter El carácter es lo que te hace permanecer en lo que la unción te hace llegar. El profeta viejo tenía unción porque Dios le había depositado sobre él y no le había sacado. Pero la falta de carácter lo había tener hecho intimidad con Dios y lo había hecho tener un alineamiento perfecto y haber escuchado la voz de Dios en obediencia. El carácter trae aparejado en sí la obediencia. El carácter te hace ser obediente. Por eso en tus primeros pasos, cuando el Señor está hablando, muchas veces en la vida Dios te va a llevar a obedecer sin que entiendas, porque tenemos que recordar que la mayor adoración que existe sobre la faz de la tierra es la obediencia. No cantar lindo, no el pandero, no la prédica, no la profecía, es la obediencia. No es echar fuera demonios, no es hablar en lengua. La mayor adoración, lo que más le agrada a Dios, lo que más le llena al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Creador, lo que más lo estimula, lo que más lo inspira a hacer algo en tu vida, es la obediencia. Y la obediencia muchas veces de parte de Dios viene como algo que no entendemos. Cuando a mí me dicen, no tomes esto que está muy caliente porque te vas a quemar, y yo no lo tomo y espero que se enfríe, estoy siendo obediente. Yo no sé si está caliente o no, no lo he probado, quizás que el calor de la taza me miente, pero no lo tomo. Soy obediente y espero un tiempo prudencial que se llama proceso, y en ese tiempo el Señor me explica por qué. Cuando lo tomo está justo. Pero si el Señor me dice no lo tomes, yo lo pruebo y me quemo, y después que me quemo digo, ay, estaba calentito, sí, bueno, está bien, listo, no lo tomo. No aprendiste, cabezón. Saliste de la obediencia. Y cuando salí de la obediencia, se llama, me saqué un 0. Ahora tengo que volver otra vez a llevar la materia adelante. El problema del día de hoy es que nos llevamos por obediencia en los tropiezos. Estamos en un proceso donde Dios no nos mandó, en un error donde Dios no nos permitió ir, en un barro donde estamos revolcándonos hace tiempo y tenemos el tupé, la estupidez y el fanatismo de llamarlo proceso. Eso no es proceso. Eso se llama desobediencia. La desobediencia te hace pasar malos ratos, te hace salir del mismo. Pero cuando salís no aprendiste nada, porque el Señor te dice, seguís teniendo un 0, nunca te aprobé. Estabas en el barro por tu desobediencia. Lo que pasa es que últimamente los cristianos le llamamos a todo proceso. Me quedé sin trabajo, perdí la casa, no tengo dónde estar, me va a tomar, proceso, todo es proceso. Porque queda más lindo, porque parecemos más santos cuando hay proceso. Y es más humillante decir, soy un cabezón que metí la pata hasta el fondo. No tiene gloria decir que sos un cabezón y que metiste la pata hasta el fondo. Tiene más gloria decir estoy en proceso. Porque el proceso
es la palabra que te hace sentir aprobado por Dios en tu conducta. Y ahí es cuando empezamos a poner nuestras palabras en la boca de Dios que Dios no ha dicho nunca. Dios me está procesando para algo nuevo. Y Dios te dice, no, todavía estás en desobediencia y todavía estás en error. No es mi proceso. ¿Cuál es el resultado de un proceso y de una equivocación? ¿Cómo saber cuando hay un proceso y cuando hay una equivocación? Hay una equivocación cuando yo tengo una caída, cuando yo tengo un resbalón, cuando yo estoy pasando por momentos en mi vida en el cual cuando salgo lo hago sin pena ni gloria, no entendí nada, la próxima vez cometo el mismo error y es muy probable que simplemente todo lo que haya hecho haya decir, che, ¿pero aprendiste algo? Sí, tengo que orar más. ¿En serio, cabeza dura, saliste de un proceso y lo único que entendiste es que tenés que orar más? Es como si dijera, salí de aprendiste, saliste con más función, con más dones. No, aprendí que no tengo que mentir. No, cabezón. Nunca saliste de un proceso, saliste de un tropiezo. Cuando salís de un proceso, salís cambiado, salís de una atmósfera distinta, lo sobrenatural te sigue, lo sobrenatural te alcanza, estás en otro nivel, la gente que te ve te dice, che, te veo en otra cosa, hay más unción, hablas distinto, tenés más de Dios, veo en tus ojos otra cosa distinto, veo que oráis y las cosas se hacen, veo que aclamáis y las cosas te siguen, veo que profetizáis y las cosas se hacen, vas subiendo de nivel. Ahí es cuando Dios respalda el proceso. Si Dios no respalda el proceso, es que nunca fue un proceso, fue un tropiezo por desobediencia. Lo malo, o lo bueno, si lo ves de parte del vaso medio lleno, es que Dios te aborrece pasar ese proceso, que si no le erras y le obedeces, vienen las cosas buenas de parte de Dios. Lo que pasa es que no puedo contestar el mensaje, pero ¿qué pasa con esto? Si vos estás en el proceso del Señor, el proceso te genera carácter. Y el carácter te da lo que la unción no te da. El 50 o 60% de los ministerios que hay en el mundo entero se llevan por unción y no por carácter. Porque el carácter necesita tiempo. Tómalo así, la unción es lo que Dios deposita en tu vida, que cuando vos lo llevas a florecer, la gente lo ve y dice, che, qué bueno, cuánta unción que hay. Lo quiero invitar a mi iglesia, quiero que ore por mí, quiero que cante en la alabanza de oración, quiero que grabe un CD, quiero que profetice algo. Eso es lo que es la unción. ¿Sí? El carácter es el que te hace que esta unción sea genuina. El carácter es el que te lleva a buscar la presencia para no adulterar la unción. Hay un tiempo que sos niño y la unción fluye sola. Pero hay un momento que tu unción se estanca cuando el carácter que no lo creaste para generar presencia de Dios hace que esto se fructifique. Entonces cuando llevas 5, 6, 7, 8, 10 años y tu unción es cantar el mismo tema de Marcos Witt, al mismo tono, con la misma presencia, porque si quieres cantar otro tema no funciona. Entonces, como no tengo presencia, como no tengo carácter, empiezo a inventar temas. Y como no baja la presencia, empiezo a pegar gritos. Empiezo a hacer que la batería golpee más fuerte. Empiezo a meter palabras en lengua que no existen. Y si veo que todavía no repunta y necesito generar un clímax en la iglesia, lo que hago ahora es peor. Empiezo a generar, levanta tus manos, siente el espíritu, cae y empiezo a generar algo que no existe. Porque me acostumbré a llegar a algún lugar por la unción, que es totalmente gratis, es un don que te da de arriba, pero el carácter que tuve que tener para formar el cuerpo y la esencia de lo que Dios quiere, nunca lo formé. El carácter
es lo que resiste el peso de gloria que Dios va a poner en tu vida. El carácter es lo que la columna vertebral que va a resistir el peso de gloria que Dios va a poner en tu vida. Si no tenés columna, si no tenés base, si no tenés cimiento, así sea una casa, así sea una pieza, así sea lo que fuese, se va a caer y se va a destruir. Lo que pasa es que muchas veces en la iglesia, por necesidad, levantamos gente con unción sin carácter. Entonces, el hermanito de Pepe sabe cantar, sí, sabe cantar. Ah, bueno, listo, que venga Pepe y que cante. Che, pero no tiene presencia, no tiene intimidad con Dios, está separado de la mujer, la vida es un desastre, no tiene trabajo, no hace nada, vive de... No, bueno, no importa, pero canta bien. Y empezamos a prostituir el altar. Bueno, ¿qué quieres que ponga? No tengo a nadie. Pon un cassette. Eso desmarca la edad que tengo. Pone un MP3. Pone Spotify. Pone YouTube. Pero no pongas a alguien que no tenga unción. Porque ante los ojos de la gente le vas a enseñar que están creciendo por parte de Dios. A ustedes los pastores, los líderes le hablan. Pero en la impartición que vas a dar del corazón y que va a esa persona que sube a cantar, le vas a enseñar a la gente que no importa altar, que no importa intimidad, que no importa carácter, que todo lo que importa son los dones y la unción. Y los dones y la unción, acordate de esto siempre, se cae. Cuando un ministerio se cae es porque había dones y unción, pero nunca hubo carácter. El carácter es el que define un hombre de un niño. Y muchas veces en la iglesia lo que hacemos es ceder. Poner a Pepe en la puerta, pero está en concubinato y todavía vive con otra mujer y todavía creo que está casado con la otra. Y lo que pasa es que roba la luz. Tengo gente, conozco iglesias que roban la luz. Y están esperando que venga un medidor o que la economía se establezca. ¿Desde cuándo empezamos con el pie izquierdo? No tenés luz. En el nombre de Cristo Jesús, no cuelgue los ganchos. Saca los ganchos, pon una vela y arranca con intimidad, con presencia y con altar con la vela y no con los ganchos. ¿No ves que cuando quieres echar fuera demonios, cuando quieres realmente autenticidad y carácter dentro del ojo de Dios, no tenés potestad para hacerlo? Porque las ovejas y los bramidos que están atrás hablan más fuerte que lo que hablas vos. Pasa que hoy estamos en un momento en que hay que empezar a hablar en la iglesia de que hay cosas básicas, elementales que se han vendido, se han prostituido, se han llevado y se han dejado por poco, constan de que la iglesia esté abierta y tenga la puerta abierta. ¿Desde cuándo hemos vendido la presencia por música y bulto o luces? No nos importa si tenemos 100, pero paguémosle luz. Total, los 100 no se da cuenta que lo que imparte el pastor es eso. Fernando juega la luz y muchas cosas más. Che, tenemos 10. Pero lo que pasa es que si le digo que están en adulterio porque la esposa del músico sale con la prima de Alberto Alemán, se me van los músicos y me quedo sin nadie. Entonces los aguanto porque están en proceso. Eso no es proceso. Eso es caída, eso es pecado, no es proceso. Pero para tener buenos músicos hoy, o alguien que toque algo, una batería, un teclado, un órgano, una guitarra, miramos por alto. Y después queremos estar encendidos. Fernando, ¿qué me quieres decir con todo esto, Fer? Que tu vida es perfecta, que vivís en un altar continuo. No. Yo creo que soy uno de los tantos y tantos que están empezando a despertar un nuevo tiempo. Que están empezando a despertar un nuevo tiempo y estamos empezando a darnos cuenta lo que el corazón del Señor quiere, con altares encendidos, con avivamiento de parte de Dios, y dejar de jugar a ser iglesia de la religiosidad.
De lo que aprendí toda la vida, de lo que supe toda la vida, de lo que me enseñaron toda la vida, me di cuenta que estuve muy bien, que hubo gente que dio su vida por todo esto y que pasó por cosas que gracias a Dios los honramos, los amamos y los tenemos en alta estima porque nos dieron y nos sembraron un fundamento que nosotros no vamos a tener que pasar por eso. Ellos han hecho grande la iglesia de hoy. Pero muchos, muy muchos de ellos también la han profanado y la han prostituido. Y eso es lo que esta generación tiene que cambiar. Porque esta generación, nuestra generación, es la que tiene que llevar adelante el avivamiento. Y para eso tenemos que ir con nuevos principios. Para eso hay que sacarlo del viejo. Para eso hay que sacar los profetas viejos. No levantarnos en contra de ellos. No se le ocurra levantarte en contra de los Saúles. Hasta David tuvo arrepentimiento de haber cortado la punta del saco, del tapado de lo que era de Saúl, del manto de él. Porque sabe que hasta eso podría haberse tomado como malo. Si vos matás a Saúl, lo único que lográs es abortar los planes de Dios. Deja que el tiempo pase, deja que haya un crecimiento, pero anda creciendo en las cosas de Dios. Necesitamos carácter, me quedaron un montón de cosas para dar, ya se nos refue la hora. Todo lo que puedes perder por falta de carácter. Vamos a tener otra clase el martes que viene, y ya después nos quedaría una o dos más, creo, y ya vamos con el examen. Pero hago una pequeña reflexión en todo esto para terminar, se me ha ido la hora. Solamente pudimos hablar de estos dos personajes en la Biblia que ni siquiera se toma la molestia de decir la Biblia cómo se llama. Solamente los nombra como el profeta viejo y el profeta nuevo. Yo creo que en el plan sobrenatural de Dios, en el plan exquisito del Señor, en esta condimentación perfecta que tiene la Biblia, que se lleva escrita tantos miles de años, pero que es tan fresca y tan exquisita como cada mañana cuando uno lo lee, no puso los nombres de los profetas porque no está marcando la vida de dos seres humanos. En esto lo que nos quiere enseñar Dios en 1 Reyes 13 no es la vida de dos personas, es el lineamiento de dos generaciones. Me voy con esto, ya termino. La generación vieja, que hizo sus cosas bien, por algo le llamaron profeta y por algo está establecido. No está en nosotros juzgar, decir que hizo mal, bien, ni siquiera el ángel Gabriel quiso juzgar al diablo cuando tuvo que pelear por el cuerpo de Moisés. Nosotros nunca lo vamos a hacer. Pero hay una generación nueva que tiene lo fresco de parte de Dios, que no importa si la generación vieja da lugar o no. Ojalá pase el manto, ojalá pasen las buenas nuevas del Señor, ojalá tengan el corazón conforme al corazón de Dios para decir pasamos y seremos manto. No esperamos a que se nos quite, lo paso todo cuando todavía puedo. Pero hay una generación nueva de profetas que se está levantando con temor y temblor delante de Dios, escuchando la palabra de Dios, y no nos podemos dejar influenciar por otra cosa que no sea la voz de Dios. Sola y únicamente la voz de Dios. Nada más que la voz de Dios. Nos alineemos a eso. Sepamos lo que está bajo cobertura. Sepamos lo que es estar alineados a lo que el Padre quiere. No estoy llevando a la anarquía de que sean llaneros solitarios, que se levanten profetas diciendo Dios me habló y me muevo solo. Estoy diciendo que Dios tiene alineamiento y un orden. Dios viene por la cabeza. Pero hay un momento en tu vida en que Dios te habla a vos, y lo que te habla a vos, cuando tenés intimidad con Dios, pesa más que cualquier otra cosa que te puede dar o que te puede llevar quizás a algún orden que no es por el que el Señor está hablando. Oramos y terminamos con esto. Tengo mucho más que decir, el Señor me está hablando mucho, pero se nos termina la hora. Recuerden que esto lo van a estar volviendo a escuchar mañana. Mañana, ¿por qué no lo hacemos? Porque tenemos dos clases juntas, se hace en otro lugar, dado que no tenemos un espacio físico por el tema del COVID, como es el que siempre usamos, que es el hotel de los suboficiales, acá en Córdoba Capital, en la Plaza Colón. Pero mañana a las 19 horas también vamos a estar con capellanía. Nos despedimos. Señor Jesús,
Padre, espero que todo lo que se haya dicho, se haya llevado delante de ti, Señor Jesús, haya sido en tu presencia, en tu palabra, con el Espíritu Santo, llevando la vida y el corazón de cada uno, Señor. Permítenos, Señor, crecer. Permítenos, Señor Jesús, llegar a la estatura que es en Cristo Jesús, para generar, Señor, ni más ni menos los propósitos que tú tienes para cada una de nosotros, Señor. Le hablo a cada uno de los que está y oro por cada uno de los que está del otro lado, a todos los capellanes amigos, a los pastores, a los profetas, a los salmistas. Señor, que tu Espíritu Santo nos esté trayendo claridad. Señor, que tu presencia sea para nosotros como la misma miel, Señor. Que necesitemos, que la deseemos por sobre todas las cosas, para que ella no sea la que nos guíe en justicia y en poder, como dice tu palabra, Señor. Bendigo a cada una de las personas que estén del otro lado, Señor. Trae avivamiento, trae un nuevo comienzo, Señor, y si hay alguna cosa que no entendió, que vuelvan a escucharlo, que se la hagan carne, Señor. Tú tienes más para nosotros. Clamamos, queremos más de ti y vamos en pos, Señor, de este avivamiento, de este fuego, de estos altares encendidos que tú has puesto en nuestra vida, Señor. Te necesitamos, te amamos, glorificamos y exaltamos tu nombre. Amén y amén.